Y empiezo a transmitir. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Muchas gracias por acompañarnos en estas presentaciones tan atípicas que estamos teniendo desde hace casi un año, pero que nos sirven para mantener el contacto con vosotros, con los lectores, o también con nuestros amigos traductores, ilustradores, autores. Y hoy tenemos con nosotros a Isabel Hernández, traductora del libro, y a Ignasi Blanch, el ilustrador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esto además lo hacemos en colaboración con la librería Byron de Barcelona. Es una manera de, aunque sea por Zoom, tener algún tipo de espacio físico en el que el lector pueda comprar el libro dedicado por Ignasi Blanch. Luego os enseñaremos una dedicatoria para los que estéis cerca o queráis comprarlo a través de su página web. Os animéis a hacerlo porque bueno, las dedicatorias de Ignasi realmente merecen mucho la pena. Los demás, si queréis el libro lo tenéis que comprar en otra librería. Será un libro también precioso, pero no estará dedicado. Como digo, es un placer estar aquí hoy para hablar de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Creo que somos muchos los lectores que somos absolutos incondicionales de Rainer Maria Rilke y especialmente de este Cartas a un joven poeta, un libro que se compone de 10 cartas, como digo, traducido por Isabel Hernández, que además ha escrito un prólogo como es habitual en ella, porque creo que casi todas sus ediciones, al menos en nórdica, cuentan con un epílogo o prólogo que son muy esclarecedores. A mí me encanta que los traductores estén visibles en el libro. Como sabéis, en la cubierta, por supuesto, pues, al final lo que leemos es al traductor, a la traductora. Y además me encanta que tengan ese espacio en el que, si ellos quieren, como en este caso siempre lo hace Isabel, nos sirvan para contextualizar la obra, saber más del autor, porque autores como Rilke, muy conocidos, clásicos, en gran medida míticos, pero muchas veces no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, yo seguiré dando paso a los dos en este diálogo que espero que mantengamos y que os parezca interesante. Y lo primero que quería saber, Isabel, es que son cartas, hay, como es normal, hay dos interlocutores. Conocemos a uno de ellos, a Rainer Maria Rilke, el famoso, el que ha pasado a la posteridad, por estas cartas publicadas en el año 29 y que son de principios del siglo XX, pero ¿quién es el destinatario? ¿Quién es Franz Xaver Capus? Isabel, ¿quién es? Cuéntanos. Sí, muchas gracias, Diego. Sobre todo quiero aprovechar aquí la ocasión para darte las gracias públicamente por haberme permitido volver a Rilke, que es uno de estos autores que, bueno, pues es siempre una maravilla volver a él, sea de la forma que sea, y también por haberme permitido darle voz en nuestra lengua, que es todo un reto porque realmente es un escritor al que uno se enfrenta con cierto temor, ¿no? Si se tiene en cuenta la famosa frase de Stefan Zweig, ¿no? Que decía que de las manos de Rilke, algo así como, ¿no? Que de las manos de Rilke jamás había salido una cosa que no fuera absolutamente perfecta, ¿no? Entonces, destruir esa perfección es un temor que como traductor yo creo que uno siempre tiene. Y gracias por preguntarme por Capus, porque yo creo que es el gran desconocido, es decir, el destinatario de estas cartas y que él conservó con un empaño y que gracias a él nosotros hoy podemos disfrutar y podemos leer. Capus fue como Rilke, exactamente igual, un alumno de la Academia Militar y era, yo creo que 8 o 9 años menor que Rilke. Y un día leyendo, creo que lo digo en el epílogo, leyendo un poemario de Rilke, se acercó a él un profesor que le hizo saber que Rilke había pasado también por aquella academia militar. Entonces él, que quería ser también poeta, se atrevió a escribirle una carta pidiéndole consejo, y así lo hizo, y de ahí surgió esa magnífica correspondencia. Como se dice en la carta final, ¿no? donde Rilke le da la enhorabuena, Capus llegó a ser oficial, estuvo en el ejército, fue, digamos, la carrera de su vida, aunque también una parte muy importante de su vida fue la que dedicó al periodismo y a la literatura.
Curiosamente, no como poeta, nunca llegó a ser poeta, pero sí que fue un grandísimo escritor de prosa, de novelas y de novelas cortas que son a día de hoy muy poco conocidas, pero que en su momento tuvieron mucho éxito y algunas de ellas incluso se llevaron al cine. Yo creo que por lo menos 3 de ellas, El jinete rojo y La mujer del artista y otra más, que también es una bueno, de los últimos años, ¿no? Y en la que se habla de la resistencia antifascista, fueron llevadas al cine, ¿no? Entonces, esa faceta es totalmente desconocida. Él era de la actual Rumanía, de Timisoara, y vivió durante mucho tiempo en Berlín, pero siempre estuvo muy dedicado a dar a conocer, bueno, pues la cultura y la literatura de su ciudad de origen. Durante muchos años escribió además también para un periódico de allí y fue muy conocido, o sea, en su ciudad era todo un personaje y después también en Berlín. Y este es el hombre. Ah, bueno, y una cosa muy interesante también y que mucha gente no sabe es que fue uno de los miembros fundadores del Partido Liberal Demócrata alemán, o sea, que fue un hombre muy comprometido también a nivel político, ¿no? O sea, yo creo que fue un personaje muy interesante y, y que a día de hoy es muy poco conocido, merece la pena a lo mejor también acercarse un poco a sus textos, ¿no? Y a su filmografía. Sí, es cierto que, bueno, como decía antes, la posteridad ha tenido reservado a Rilke, que obviamente como se merece este papel tan importante en la literatura mundial, y a este libro es uno de esos libros míticos que han leído lectores de todas las edades, porque yo creo que una de las grandes ventajas de Cartas a un joven poeta es que te va a aportar algo en cada momento de tu vida en el que lo abras. Es de esos, como las grandes obras, ¿no? Si lo lees joven, posiblemente vas a encontrar una lectura y cuando lo lees más mayor te vas a encontrar otra lectura diferente. De hecho, hace poco lo comentaba el poeta Antonio Lucas, que ha escrito un artículo en El Mundo sobre este libro, ¿no? Y cómo él reconoce que había leído el libro hace años y que no lo había vuelto a releer hasta esta edición y que se encuentra con un libro que sigue siendo plenamente vigente y en este libro que habla sobre el amor, sobre la vida, sobre la creación, está todo realmente. Está todo, exactamente. Es que es lo bueno que tienen estas cartas, ¿no? Y esta manera de escribir, descubriéndose a sí mismo sin ningún tipo de temor que tenía Rilke, ¿no? Y dándose a sí mismo desde dentro, que él es lo que siempre le dice a Capus, ¿no? Que se busque a sí mismo en su interior y que deje a un lado todo el exterior, que es lo que realmente deberíamos hacer, ¿no? Y que yo creo que esto es algo que da igual el momento en el que nos encontremos, siempre es algo que viene bien, ¿no? Y que es quizá el mejor consejo que se nos pueda dar, porque cualquiera de los temas que él va tocando ahí, ya sea el amor, el sexo incluso, porque ya veis que habla de sexo sin ningún tipo de tapujos, la religión, me da exactamente igual el tema que sea la propia literatura. Él siempre dice que hay que buscarla desde dentro y que dentro es donde nace la verdadera literatura, que no se deje aconsejar por los críticos, que no tenga en cuenta otros textos, bueno, excepto los de Jens Peter Jacobsen, ¿no? Que son los que le recomienda, pero que deje todo lo exterior al margen y se busque a sí mismo desde dentro, ¿no? Y yo creo que eso es algo que refleja muy, muy bien las ilustraciones de Ignasi, ¿no? Que están perfectamente, o sea, entienden perfectamente lo que quiere decir el autor. Pues ahí vamos. Hola Inasi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, hola. Es un placer volver a trabajar contigo en un libro. Es el tercer libro que hacemos juntos. Hicimos El Gran Gatsby, Lady Macbeth de Minsk, dos obras igual que estas, dos de esos textos imprescindibles de la literatura universal. Siempre Ignacia, además con esta línea gráfica tan suya, tan tuya, ¿no? Que esa imagen que a nosotros nos entusiasma, y que, bueno, en realidad siempre te he propuesto libros que son muy tentadores, al mismo tiempo es un reto, ¿no? Supongo, el dialogar con escritores y con libros que forman parte del canon como son El Gran Gatsby o Leskov con su Lady Macbeth. Cuando hablamos hace unos años, ahora me recordabas, ¿no? Como en la presentación de nuestro último libro juntos, ya hace ya años, ya surgió como posible colaboración Cartas a un joven poeta. ¿Cómo ha sido el trabajo? Ahora lo mostraremos a los espectadores, para quien no lo conozca todavía el libro. ¿Cómo ha sido para ti hacer este libro, Inasi? Primero, mi agradecimiento, Diego, porque es un placer siempre trabajar con Nórdica,
con esos textos tan clásicos, referentes, y es un placer cada vez y de verdad que muchas gracias. Bueno, como tú decías, en el 2016 creo, cuando presentamos Lady Macbeth de Minsk, de Leskov, que en la charla, en la biblioteca, se me ocurrió hablar precisamente del concepto de la validación, de lo que comentaba Isabel, del reencuentro con uno mismo, desde dónde parte la iniciativa de la creación, del arte, de ser emisor, ¿no? con tu pensamiento y con tus ideas. Cuando recibí el encargo y cuando me propusiste ilustrar cartas a joven poeta, tratándose de un libro epistolar, es algo que te puede confundir en cuanto que narrativamente, de modo gráfico, necesitas un tiempo para ver cuál tiene que ser la secuencia, tratándose de un libro que tiene que ser secuenciado narrativamente. Y lo leí 2 veces más, ya lo había leído antes, y lo único que se me ocurrió es justo el comentario tuyo, Isabel. ¿Quién tiene que ser los validadores de la propia obra de un artista, ¿no? En ese caso, de un escritor, de un poeta? Y en mi caso también, con mis alumnos, con los estudiantes de ilustración, hablamos muy a menudo de ese tema de validar, de quién es el que te da la hegemonía, la seguridad, el certificado de que tú puedes elaborar un mensaje, ¿no? Y a partir de eso, que es la primera carta del libro, me pareció que en el concepto de encontrarse con uno mismo, también esa especie como de striptease del alma, representado por un striptease real de una figura masculina, que puede que sea el poeta joven, creo, que va entendiendo cada vez que va recibiendo más cartas perceptibles también en las ilustraciones, cómo es desde él mismo este encuentro con su cuerpo, su alma, con su pensamiento, puede elaborar ese discurso, ¿no? Y así fue, y creé todo un proyecto para realizar esas ilustraciones, que si quieres lo cuento, si no después, pero... No, vamos si queréis a ver estas ilustraciones de Ignasi. Ahora mismo voy a compartir con vosotros su trabajo para este libro, porque además es un libro realmente, bueno, como ahora veréis, es muy diferente a lo que es un trabajo habitual. No sé, como que veis la pantalla todos. Bueno, esta es la cubierta del libro y esto es lo primero que me mostró Ignasi. Me mostró una imagen, luego me enseñó estas como en tu taller, ¿no? Como tenías dispuesto todas las imágenes y bueno, estas son las guardas, que son una preciosidad auténtica. Y claro, lo primero que me propusiste era cómo se iba a estructurar, cómo iba a ser la narración visual, ¿no? Porque yo siempre digo que un libro ilustrado se componen de un texto y de una narración en palabras y de otro discurso narrativo, pero que en este caso lo hace el ilustrador, ¿no? Y en este libro es de esos libros diferentes en el catálogo de Nórdica y por eso también muy estimulantes, en los que la disposición de las ilustraciones cambia por completo del formato habitual, ¿no? ¿Cómo es Ignasi, para que lo sepan los lectores? Bueno, a mí me pareció, cuando te propuse esto, Diego, me pareció el factor sorpresa empezar el libro con una mirada propia mía como ilustrador, ¿no? En ese momento en que el lector abre el libro, se encontrará con ese primer obertura personaje que se descubre a sí mismo, se quita la ropa, y de algún modo le estoy insinuando, presentando lo que después Rilke y también Isabel nos van a explicar de la historia, ¿no? Me pareció que proponerte que las ilustraciones aparecieran delante le daba el interés por la lectura, además, ¿no? Yo siempre intento que los dibujos, las ilustraciones sumen, que sumen una mirada paralela a la del texto siempre, y todos los ilustradores lo hacemos, y esa era la propuesta. Entonces, surgió desde la segunda lectura y con la ayuda de amigos y comentarios, el escritor Ángel Burgas me ayudó, o la actriz Miriam Messiers, con ellos era con quien tenía ese diálogo con ambos para ver si mi idea era acertada, ¿no? Y eso está muy bien compartirlo con alguien que, pues bueno, que esté en la profesión, que tengas confianza y poderlo hablar. Y así fue. Luego el proceso fue más largo porque de algún modo generé un espacio donde el poeta casi que estaba en casa, ¿no? Eso lo explico después si quieres. Aquí estoy viendo, podéis ver las imágenes de Ignasi, ¿no? Este proceso que ahora os lo mostraré como en el libro.
en el que el poeta se desnuda, como decía muy bien Ignasi. A medida que se van llegando las cartas. Y como... Y luego... Sí. No, sí, hay un tema, por ejemplo, en Rilke, cuando comenta reencontrarse con la inocencia, con el niño que ha sido, con esa capacidad de descubrir. A mí eso me apasiona. Me acuerdo muchas veces de los niños que fuimos, ¿no? De hecho, el libro, mi parte lo dedico a ellos, ¿no? Pero me parece que reencontrarse con esa capacidad de descubrir el mundo, de sorprenderse siempre, que cada vez cuesta más con la experiencia, pero acudir a eso me parece que es un acierto y al final, como tú decías, Isabel, que desde dentro de ese encuentro, a cualquier edad, como tú decías, además, es el recurso para mí óptimo y básico y necesario para poder emitir un mensaje o un discurso artístico, como mínimo. Ahora volveremos a las imágenes. Y además a mí también sí, me encanta la idea de ese rubor constante, ¿no? que tiene el personaje, que ha sabido captar muy bien, porque yo creo que a través de ese rubor se refleja esa modestia que había en Rilke, ¿no? Y que se desprende de todas las cartas, esa humildad tremenda, ¿no? Y que le hace incluso ruborizarse, ¿no? A lo mejor al descubrir estos secretos a Capus, ¿no? Sí, me parece muy bonito, muy acertado. De hecho, bueno, aquí tengo el libro para que veáis, porque es importante, como siempre lo digo, que en la propia disposición de la maqueta de un libro hay una declaración de intenciones y en este caso, al abrir el libro, lo primero que nos encontramos no es a Rilke, sino que es las cartas a un joven poeta de Ignasi Blanch, ¿no? De hecho, les puse una portadilla señalando que lo que vamos a leer primero es la visión de Ignasi, ¿no? Bueno, lo que quería es que vieseis es que es esta secuencia, ¿no? Que en pantalla se ve de una manera, pero cuando lo ves aquí en el libro es cuando realmente te das cuenta de lo fascinante que es. De algún modo, Diego, si me permites, interrumpa, Claro. mi agradecimiento máximo con eso, porque, por ejemplo, eso denota por vuestra parte, por mi editorial, un respeto absoluto al concepto de autoría de los ilustradores, que muchas veces queda olvidado o quedamos como puros decorativistas, ¿no? de la literatura. Y eso, de verdad, que a todo el equipo editorial, de a ti, mi agradecimiento, porque es algo que nos llena de orgullo y en ese caso me sorprendió, me ilusionó ese respeto, repito, por la autoría. Y se agradece muchísimo. Mis compañeros también lo comentamos. Es un gusto, es un placer. Y te agradezco mucho. Como siempre digo, cuando llevamos 15 años con la editorial, estamos cumpliendo 15 años estas semanas, y 150 libros ilustrados ya, que son muchos. Y yo una de las cosas que siempre he entendido es que una de las características de esta colección de ilustrados es que, como decía antes, el ilustrador es un creador. Y eso se nota porque un ilustrador no hace el libro más bonito, que obviamente este libro es más bonito con este trabajo de Ignasi que si no estuviese, pero es que no eso es lo que buscamos, ¿no? Lo importante es que el ilustrador se sienta libre para crear el discurso con las imágenes que considere, con la estructura narrativa que considere y yo como lector valoro, creo que cualquier persona que se haya acercado al libro verá que esa parte tuya, esas cuando son casi 40 páginas, 70 páginas de ilustraciones, generan un discurso totalmente coherente que es un guiño al lector, al buen lector, y que desde luego justifican ya solamente la compra del libro, aunque tengas cartas a un joven poeta en una, en dos, en tres ediciones. Este libro, con tu trabajo y con la nueva traducción de Isabel, justifica completamente el tener de nuevo este libro. Así, Gracias. es un placer. Y de algún modo, si me permites, la selección del azul, hay un azul partiendo del turquesa, porque de algún modo en muchos de los últimos trabajos utilizo un azul más bien ultramar, rebajado en blanco, y la gente siempre, en una parte de mi trabajo, me comentan el tema del azul, ultramar, y en ese caso pensé que el mensaje que yo recibía de Rilke, y eso se ve, lo puede explicar mejor, para mí era casi como, era como una cura de tranquilidad, de calma, de introspección, y cambiar de azul, utilizar ese azul turquesa, me parecía que conectaba con una especie como de luz, de iluminación, que comunicaba muy bien con el mensaje de Rilke. Y por eso utilicé este azul turquesa también.
Sí, ahora pasamos a Isabel. Una de los libros que se citan continuamente en esta obra, ¿no? En el que es para Rilke, como lo era para Zweig. También es esta obra de Jens Peter Jacobsen, Niels Line, un autor danés porque sentía absoluta fascinación en Rilke, ¿no? Y que yo os lo comentaba antes, yo le compré hace años, en parte motivado por este libro. Creo que cualquier lector que se acerque a este libro seguramente acabará comprando esta obra por la defensa absoluta que hace Rilke. Y para mí, os comentaba que yo creo que es un libro que leí y que me parecía que había envejecido mucho peor, no sé qué te parece a ti, Isabel, que la obra de Rilke, ¿no? Que al final tiene una lectura de estas que cada página es tan moderna, es tan actual todo lo que dice y tan imperecedero, que me parece, sin desmerecer el trabajo de este libro, creo que la obra a la que se cita ha envejecido más que la obra de Rilke. Yo creo es que la obra de Rilke no envejece, o sea, las obras de estos grandes autores de este periodo del cambio de siglo son tan maravillosas y yo me alegro tantísimo de que ahora se esté volviendo a ellos porque yo creo que el cambio de siglo que nosotros hemos vivido, que quizá, bueno, el suyo fue duro, pero el nuestro también fue complejo, nos hace, nos ayuda, ¿no? El tenerlos como referencia. Y entonces, Rilke creo que es uno de esos casos y por eso cualquier cosa, cualquier frase que dice, yo he estado hoy otra vez releyéndolo y es que sus frases son de verdad sentencias que te ayudan en todo, ¿no? Es que es casi una novela de formación en formato epistolar, o sea, estas novelas que ocupan 400 páginas, pues Rilke lo reduce de una manera increíble, ¿no? Porque cada una de sus frases tiene un peso específico incomparable, ¿no? Entonces yo creo que esa es la maravilla y de la capacidad, ¿no? Que tiene Rilke para escribir. Y evidentemente, claro, Jacobsen fue un autor que le recomendó, por cierto, Jacob Wassermann, otro de los grandes escritores del cambio de siglo, y él no lo conocía, se encontró con Wassermann, a Wassermann lo conoció en Múnich y Wassermann se lo recomendó y la lectura de Jacobsen le deslumbró y es curioso como luego él recomienda a su vez la lectura de este autor a Capus, ¿no? Y va haciendo, o va agrandando un poco, ¿no? El círculo de lectores de Jacobsen. Yo creo que lo que aparte de, bueno, del libro en sí, del contenido del argumento en sí, pero hay una cosa que a él le fascinó que fue la forma de escribir de Jacobsen, ¿no? Esas descripciones de los paisajes, del color del norte, ¿no? Y ahora con eso vuelvo al azul, ¿no? que decía Ignasi. Eso es algo que le fascinó, ¿no? Y que está muy presente en él porque la luz para él era algo importantísimo y que yo creo que está en toda su obra, ¿no? Y él precisamente cuando escribe estas cartas, que es en el periodo de 1903 a 1908, y además se ve dónde están localizadas, es que están localizadas entre Suecia, Italia, es decir, ahí hay unos cambios tremendos de espacios del norte al sur, donde la luz es completamente diferente, ¿no? Y eso se ve también muy bien en la poesía y en otros textos que escribe en ese momento. Y además es un momento de su vida que es que yo creo que lo ha sabido captar muy bien en todas las ilustraciones, ¿no? Es un momento de su vida en el que necesita calma, necesita sosiego, que es algo que siempre necesitó, pero bueno, en este periodo mucho más porque ya ha pasado por Svede, ya ha tenido la experiencia con Andrea Salomé, o sea, su vida en este momento está un poco desasosegada y precisamente busca en estos viajes, ¿no? El viaje a Suecia, donde le invita Ellen Key, que está dando precisamente unas conferencias sobre su obra, ¿no? Y entonces pues le apetece mucho que esté allí y poderlo presentar. Y a él le viene muy bien y visita amigos y se recupera, pero después necesita otro tipo de paisaje, otro tipo de luz, otro tipo de mundo y va al sur y se desplaza a ese sur que en un principio la había decepcionado, pero que después encuentra en él verdaderamente lo que busca, ¿no? Y el espacio en el que desarrollará, ¿no? Algunas de sus mejores obras, ¿no? Son, bueno, las elegías a Duino, que están escritas al borde, ¿no?
del mismo Mediterráneo y luego esos viajes que hará por el sur de España y por Toledo, bueno, todo eso para él fue una época fascinante, ¿no? Y donde la luz y el color verdaderamente tienen un papel, yo creo que decisivo y definitivo, ¿no? Y transmite esa luz a través de esa calma y de ese sosiego, ¿no? Que intenta a su vez transmitir a Capus, ¿no? Para que se tome la vida de una forma relajada, que es como hay que tomársela, aunque claro, ahora el ritmo, aunque por eso la actualidad, ¿no? De estos textos, porque quizá nos llevan a nosotros mismos a frenar y a pensar un poco más en nosotros, que es algo que creo que no hacemos, ¿no? Y a adentrarnos en cualquier faceta de la vida desde una perspectiva reflexiva y mucho más calmada, ¿no? Que es algo que, y sobre todo en estos momentos tan terroríficos que estamos viendo, yo creo que es más actual que nunca, ¿no? Sí, en esas cartas una de las recomendaciones habituales al joven poeta es que no tenga prisa, ¿no? Que disfrute de cada momento, que cada momento tiene importancia y que eso se acabará reflejando también en su obra, ¿no? Y creo que si eso pasaba hace algo más de un siglo, no podemos imaginar, como dices Isabel, la pertinencia que tiene ese mensaje y esa recomendación ahora mismo, ¿no? Que además, en una de sus, tengo aquí el libro de las horas, ¿no? Que es el primer poemario que yo leí de Rilke, lo primero que leí porque era lectura obligatoria en la facultad, ¿no? Y entonces, en uno de sus versos dice una frase que a mí nunca se me ha olvidado, ¿no? Que es algo así como: dame un ratito, dame un poquito de tiempo y amaré las cosas como ninguno lo ha hecho hasta ahora. O sea, es una frase que yo creo que describe muy bien, ¿no? Lo que es la poesía de Rilke y lo que es el mundo rilkeano, es esa calma y ese amor a todo desde dentro, que es algo que yo creo que falta en algunos poetas, ¿no? Pero que él lo tiene y él lo sabe expresar de una manera increíble, ¿no? Quería que, bueno, me parecía, como siempre me gustan las presentaciones, que leamos, que escuchemos al propio Rilke, ¿no? Entonces, si os parece bien, voy a leer la primera de las cartas escrita en París el 17 de febrero de 1903. Solamente voy a leer el primer párrafo para tampoco sea muy largo, pero bueno, creo que al final, y te pediré luego, si no te importa, Isabel, que nos hables un poco también del contexto histórico de Rilke en el momento y de la gente de la que se rodea Rilke, ¿no? Porque creo que es una de las cosas más apasionantes este mundo que refleja también Stefan Zweig, ¿no? En sus memorias. El mundo de ayer. Bueno, pero antes de nada voy a leer, como digo, el primer párrafo y si tenéis alguno predilecto vuestro, por favor, os animo a que también compartáis con nosotros. Yo quería empezar solamente por el comienzo del libro. Dice así: estimado señor, su carta me ha llegado hace tan solo unos días. Quiero darle las gracias por su confianza grande y afectuosa. Apenas puedo hacer otra cosa. No puedo entrar en el estilo de sus versos, pues nada me queda más lejos de mí que cualquier intención crítica. No hay nada con lo que menos pueda rozarme una obra de arte que con palabras críticas. Al hacerlo, siempre surge algún malentendido más o menos afortunado. Las cosas no son todas tan palpables ni tan expresables como querrían hacernos creer la mayoría de las veces. La mayor parte de los acontecimientos son indescriptibles. Se desencadenan en un espacio que jamás ha pisado una sola palabra. Y lo más indescriptible de todo son las obras de arte, existencias misteriosas cuyas vidas perduran junto a la nuestra, que acaba por desaparecer. A mí una de las cosas que más me fascinó cuando leí este libro la primera vez y ahora en esta edición es la generosidad de Rilke, ¿no? Un escritor ya consagrado, tomándose el tiempo para responder a cada una de las cartas con amabilidad, independientemente del estado de ánimo y de salud en el que se encuentra, y siempre lo hace con buenas palabras a una persona totalmente desconocida para él. Sí, pero es que esa es la generosidad de los genios, ¿no? O sea, es algo que yo creo que es inherente. Y además yo creo que lo hace con una humildad que ya se está hablando de su propia genialidad, ¿no? O sea, es algo muy, muy llamativo, ¿no? Y que a mí es lo que me gusta de estas cartas, de verdad, porque es él como es, bueno, siempre, en toda su obra se ve, ¿no? Pero precisamente en su correspondencia más, ¿no? Por ser escritura de tipo diarístico, ¿no? Y en las cartas acá, pues quizá mejor que en ninguna otra, porque están todas dedicadas al arte, ¿no? O sea, al arte y a la vida que el arte es vida, no es otra cosa en realidad. Y me preguntabas por
por el contexto, ¿no? Por los personajes con los que se relacionó Rilke a lo largo de su vida. Claro, Rilke estuvo rodeado de genios, no podía ser de otra manera, a pesar de lo mal que lo pasó bueno, pues de la vida un poco triste, ¿no? Que pudo llevar en algunos momentos, incluso en su infancia, ¿no? Con esa familia también un poco desestructurada que tuvo y luego por su propia condición física, ¿no? Con esa fragilidad que constantemente le provocaba ataques y le hacía al final tenerse que recluir cada vez con más frecuencia en sanatorios, ¿no? Pero en cualquier caso es interesantísimo saber con qué personajes convivió, ¿no? Y luego también lo que es muy interesante es ver la cantidad de amigas mujeres que tuvo, ¿no? Mujeres artistas y de la alta sociedad que, bueno, pues que estaban absolutamente fascinadas con él, ¿no? Y bueno, pues ejercieron también en muchos casos de mecenas, ¿no? Y le ayudaron a lo largo de toda su vida pues para que pudiera escribir y para que pudiera dedicarse a lo que le gustaba, que era escribir, ¿no? Entonces, quizá una de las mujeres más importantes de su vida fue Andrea Salomé, que también era escritora y que es una mujer enormemente fascinante, que fue capaz incluso de rechazar una propuesta de matrimonio del mismísimo Nietzsche, que eran muy amigos, ¿no? Pero él cuando la conoce ya está casada con un orientalista, que da clases en la Universidad de Berlín, y bueno, se queda tan fascinado con ella y surge entre ellos una relación tan interesante y una amistad tan fuerte que él decide desplazarse allá a Berlín, incluso alquila una casita cerca de donde ellos viven y, como digo en el epílogo, viajan, proyectan viajes, van a Rusia, que era, bueno, porque Lu, claro, había nacido en San Petersburgo, ¿no? Venía de allí, entonces, bueno, pues ilusionados, ¿no? Con las ideas, proyectan un viaje, allí tiene ocasión de conocer también a algunos de los grandes intelectuales rusos del momento, ¿no? Y bueno, vuelve fascinado y la vida con el matrimonio le parece fantástica, ¿no? Pero bueno, al final todo tiene su final y surgen algunas desavenencias y entonces él se marcha de allí y tiene esta experiencia mágica también en Borschwede, en esa colonia de artistas que está cerca de Bremen y de Münster, en esos paisajes llanos, ¿no? Del norte de Alemania, y entra, bueno, pues por la puerta grande en el mundo del arte, de la pintura, de la escultura, del momento, en esa colonia que yo no sé hasta qué punto es muy conocida en España. La habían fundado tres grandes pintores y luego, bueno, pues se fueron uniendo a ellos otros muchos que se dieron cuenta de que el trabajo que estaban haciendo allí pues era importantísimo, ¿no? Porque lo que querían un poco era desligarse, ¿no? de los idearios de las academias, que eran demasiado estrictos, ¿no? Y demasiado rígidos, y hacer un tipo de pintura mucho más sencilla, mucho más natural, en la que los campesinos, ¿no? Por ejemplo, de aquella región, pues tenían un papel principal, y también el dibujo al aire libre, ¿no? La pintura al aire libre. O sea, él vivió allí, bueno, pues en el mundo del arte por el arte, y estaba muy feliz. De hecho, hizo una grandísima amistad con una de las pintoras alemanas más famosas del momento, Paula Modersohn-Becker, y bueno, también contrajo matrimonio con otra de las artistas de allí, con Clara Peskov, ¿no? Y bueno, con ella después se trasladó a Berlín, tuvo una hija, pero bueno, ahí estuvo en contacto con el mundo del arte de una forma directa, ¿no? Y los años en Borschwede fueron para él importantísimos, ¿no? Yo creo que le marcaron también de una forma muy clara para su posterior producción poética, ¿no? Donde la luz, como digo, y el tratamiento de las imágenes, ¿no? Es tan importante. Bueno, después, pues, en balnearios y en Múnich y en otros de los muchos espacios en los que habitó, porque realmente su vida fue también un poco itinerante, pues conoció incluso, como digo, a mujeres de la alta sociedad, ¿no? Y la princesa de Turnum Taxis fue la que, por ejemplo, puso a disposición su residencia de Duino para que pasara allí todo el tiempo que quisiera y pudiera escribir libremente. Es decir,
culturalmente fue una época enormemente rica y él tuvo contacto con todos, ¿no? De hecho, Wassermann, Zweig, o sea, todos los grandes autores de la época estuvieron en algún momento en contacto con Rilke, ¿no? Y Nancy, para ti, que este libro, obviamente, como hemos hablado, hemos mencionado, tiene la creación artística, no solamente la poesía, sino la creación artística y arte en general como uno de los puntos, de los aspectos centrales, ¿no? La lectura de este libro, ¿qué te ha sugerido como creador? Bueno, para mí, con este reencuentro con la esencia del sentido de sentirte emisor con un mensaje propio a mí me gusta mucho trabajar, tú lo sabes, Diego, con un trabajo hecho a mano, donde la relación mente-sentimiento se transmite directamente sin utensilios o ningún tipo de avalorio, de máquina por en medio. De algún modo, para sentir aún en una época mixta, sentir lo que es la materia, el carbón, la pintura, el olor, el papel. Y yo he puesto por eso, por una opción vital, ni mejor ni peor, pero he puesto por eso. Y por otra parte, en ese caso, me pareció interesante acudir también a la esencia del dibujo, por ejemplo, los apuntes en directo. Y trabajé con un modelo de dibujo de la escuela donde trabajo, un chico, Ulises se llama, que le propuso la posibilidad de hacer de modelo, de hacer justo la acción de quitarse la ropa, de vestirse, para, de algún modo, paralelamente al resultado del libro, tener en cuenta para mí también todo el itinerario que yo quería vivir o ese viaje que me proponía Rilke en su libro, ¿no? No solamente hacer los dibujos solicitados por la editorial en ese caso, sino vivir una experiencia de relación fuerte con el mensaje del libro. Yo procuro hacerlo también, si me permites, cuando Lady Macbeth de Minsk, yo estaba ilustrando en ese momento otro libro con la actriz Miriam Messiers, que antes la nombré. Y en Lady Macbeth hay mucho de Miriam Messiers también por las conversaciones que teníamos casi a diario, ¿no? Es esa esencia, ese modo de vivir. Yo creo que los creadores, la gente que nos dedicamos a crear imagen, algunos, no todos, yo parto mucho de mi experiencia, de mi vida, de mis recuerdos, de mis lecturas, del imaginario, de mi universo. Yo creo que de algún modo en mis dibujos se perciben muchas cosas de cómo soy o de cómo quiero vivir la vida o cómo la entiendo. Y entonces, en el de Rilke, me parece que con las ilustraciones, aparte de respetar muchísimo a Rilke y el texto de Isabel, que me apasionó, la traducción, sobre todo sincerarme o mostrar una parte de mi carácter, ¿no? De cómo soy yo, que se percibe con el gesto del lápiz, con los silencios, porque lo que decíamos antes del tiempo, Isabel, que decíamos de tener tiempo, yo soy una persona que hasta ahora me involucro socialmente en muchas cosas, tengo mucha relación con mucha gente. En cambio, de repente este libro me propuso la manera de trabajar desde el silencio, la quietud, el aislamiento, el reencontrarme de verdad con el texto de Rilke y con ese espacio de silencio y de calma y de introspección sobre todo. Yo creo que los dibujos, yo intenté que transmitieran esto, ¿no? Sí, yo creo que lo transmiten totalmente. Yo creo que también. Y además es que está en el texto, o sea, hay un momento en el que él le dice, cuando está en Roma, que acaba de llegar a Roma, y le dice a Capus, estoy ahora aquí, pero me voy a cambiar a una buhardilla que he encontrado en medio de un parque y allí voy a tener unas horas de silencio que seguramente me van a procurar unas horas muy provechosas y de trabajo maravilloso. O sea, él busca eso y eso está en las ilustraciones, yo creo. Y además, si lo ha conseguido, si lo ha logrado en ti para hacer tu trabajo, yo creo que, o sea, es lo que pretende, ¿no? Y lo que él trata de comunicar, que es la forma de trabajar con la que él trabaja y la única forma de trabajar que puede sugerir a cualquier otro artista, ¿no? Porque es la que él conoce y es la forma en la que él trabaja. Entonces, si eso lo ha despertado en ti, yo creo que, bueno, pues ha cumplido su misión, ¿no? Yo creo que para mí ha sido así y necesario además reencontrarme con este espacio repito, de introspección, de soledad, de pensamiento, de lectura, o sea que se lo agradezco a Isabel y a Rilke, claro. Claro, a Rilke, a mí no, a Rilke. Sí, ahí en la última carta para volver al texto, al libro, ¿no?
el último párrafo, os voy a leer solamente un fragmento del último párrafo del libro, la última carta que escribe en París de nuevo, el segundo día de Navidad de 1908, y es sobre el arte. Dice así, dice, incluso el arte no es más que una forma de vivir, y uno puede ir preparándose para él sin saberlo, viviendo de cualquier otro modo. En todo lo que es real se siente uno más cerca de él, más colindante que en los oficios medio artísticos y reales, que en tanto que manifiestan su proximidad a él, prácticamente niegan la existencia de todo arte y lo atacan, más o menos como hacen todo periodismo y la práctica totalidad de la crítica y 3/4 de eso que se llama o quiere llamarse literatura. En resumen, me alegro de que haya superado usted el peligro de caer en ello y se halle solitario y animoso en cualquier lugar de una cruda realidad. Ojalá el año que tenemos por delante lo mantenga y lo fortalezca en ella. 1908, y aquí acaba la correspondencia con Capus. Sí. Y bueno, como digo, es un libro que yo creo que siempre me han preguntado mucho estas semanas la edad en la que hay que leer este libro. Yo siempre digo que ojalá tenga un joven lector la oportunidad de disfrutar de estas cartas a una edad temprana, porque estoy seguro, como nos ha pasado a muchos, volverá a estas sabias reflexiones y a estos sabios consejos durante toda su vida, sacando en cada momento, creo, una lección diferente, ¿no? Es así, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, sí. Yo, vamos, estoy completamente de acuerdo. Es que creo que se pueden leer en cualquier momento. De hecho, yo no había vuelto a leer el texto desde que terminé la carrera, que no voy a decir cuándo fue, pero vamos, el 87, o sea que han pasado muchos años y me ha vuelto a fascinar. O sea, es una maravilla, de verdad. Y además, yo creo que he sabido descubrir en el texto muchas más cosas que en aquella primera lectura, seguro, desde luego. Bueno, pues no sé si, Ignacio, si quieres añadir algo más. No, yo para mí va a ser, yo creo que el libro referente, pues por ejemplo para mis alumnos, ¿no? Hay muchos libros que les propongo, pero desde que lo he ilustrado, que lo he releído también otra vez, y que he tenido el placer de ilustrarlo desde esta mirada, va a ser sin duda un texto de referencia a partir de ahora para la formación en ilustración. Y entonces lo recomiendo muchísimo y yo en ese caso lo voy a utilizar en mis clases sin duda, claro. Bueno, pues agradeceros de nuevo vuestra participación en la presentación. Quiero mostrar la dedicatoria que ha hecho Ignasi, que el dibujo que podéis encontrar en la librería Byron. Los que tengáis la suerte de vivir en Barcelona y podáis acercaros a esta librería a comprar uno de los ejemplares dedicados por Ignasi Blanch con esta preciosidad de dibujo y de dedicatoria. Y bueno, al resto, como os decía al principio, pues bueno, os animo a que volváis a Rilke, los que lo conocéis, los que tenéis otras ediciones. De verdad creo que este libro, tanto por la nueva traducción y el excelente epílogo de Isabel, que de verdad creo que aporta muchísimo para la comprensión del momento histórico en el que se escribe y de tanto como decía ya, de Capus, ¿no? Del destinatario de las cartas, y como de este nuevo discurso gráfico de Ignasi, que hacen del libro, creo que una auténtica delicia para todos los lectores. Bueno, muchas gracias de nuevo, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de Facebook Live y que espero que disfrutéis mucho de este libro, y hasta pronto. Gracias. 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 Chao.